Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver un video de reparación de tarjeta de inverter de SPLI. Primero vamos a ver qué es inverter. Es un equipo de conversión de señal, dispositivo eléctrico electrónico que convierte una señal DC a AC. Aquí vemos cuando es inverter que pasa de corriente DC a corriente AC. Cuando es converter pasa de corriente AC a corriente DC. Definición: proceso en el cual se rectifica una señal de corriente alterna a corriente continua DC. Dicha corriente DC se eleva y luego se produce una señal de corriente alterna artificial variable en frecuencia y voltaje. Funciones de un controlador inverter en un aire acondicionado. El voltaje comercial, ya sea monofásico o trifásico, se convierte a voltaje DC. El voltaje DC se convierte a voltaje AC, valor de voltaje y frecuencia que se puede variar según la necesidad. La capacidad del aire acondicionado se varía controlando el número de revoluciones del compresor. Esto se hace debido a la pérdida de potencia que tenían los compresores anteriores, que lo que hacía la tarjeta controladora era apagar y prender el compresor, y eso trae pérdidas de potencia que no son más eficientes estas tarjetas controladoras que varían el número de revoluciones o la frecuencia. Aquí vemos los bloques de circuito que están involucrados en una tarjeta inverter. Vemos que tenemos la entrada de corriente o de voltaje, vemos que pasa por un circuito RFI, filtro supresión, un circuito de supresión, luego pasa por un circuito rectificador, luego pasa por un reactor IPFC, que es para corregir el factor de potencia, luego pasa por un circuito de filtro y luego pasa al IC-IPM, que tiene 6 IGBT, que estos son los que convierten la corriente DC a AC al compresor, un tipo de compresor que se llama BLDC. La tarjeta exterior. Tenemos la tarjeta interior, tiene un circuito de comunicación. Muchas trabajan con el protocolo 485, luego pasan a un bloque de controlador de ciclo, luego pasan a la tarjeta controladora inverter IPFC. Aquí vemos algunos circuitos de sensores. Tenemos una fuente conmutada, tenemos sensores de temperatura, los drivers para el motor fan y la electroválvula. Anteriormente no se tenía lo que sería el circuito PFC y el circuito IPM. Se tenía lo que era un relé o un circuito de triac que mandaban a apagar y prender el compresor. Entonces con esto se sustituyó ese circuito por un circuito IPM que hace que varíe la frecuencia y convierte esa corriente DC en AC artificial para controlar el compresor y genera una mayor eficiencia al consumo de corriente. Aquí vemos los componentes electrónicos que se encuentran en una tarjeta inverter. Tenemos un puente rectificador, tenemos un reactor, tenemos el IGBT, tenemos diodo, tenemos capacitores y tenemos el circuito IPM. El IC-IPM, también llamado ondulador, esta es la etapa de potencia la cual se encarga de alimentar al compresor. Esta etapa está conformada por 6 transistores IGBT y la conducción o no de estos transistores viene gobernada por los circuitos integrados. Aquí vemos cómo está constituido el IC-IPM. El módulo se alimenta con la corriente continua por las terminales P y N, que son estas que vemos aquí. La misión de la etapa de potencia es convertir la tensión continua que recibe entre los terminales P y N en corriente alterna trifásica con frecuencia variable, que son U, B y W,
que debemos encontrar en V y W situados en la salida de la etapa que alimentarán en los terminales del compresor. Como podemos ver, tenemos el circuito pasa por una corriente alterna, luego se pasa por un puente de diodo, luego pasa por otro circuito y ya es una corriente continua. Entonces luego pasa por el circuito IPM, que la convierte de nuevo en corriente alterna trifásica, que es esta que vemos aquí. Al IPM siempre lo encontraremos debajo de los disipadores de calor debido a la temperatura que coge durante su funcionamiento. El valor de tensión continua que debemos encontrar entre P y N estará entre 290 y 380 voltios DC. Los 310 voltios serían estos que encontraríamos aquí en P y N. Luego, cuando pasa por el IPM, se convierten de 30 a 190 voltios AC, dependiendo cómo esté trabajando el motor. Como recordatorio, para manipular estos circuitos debemos descargar los capacitores antes que vayamos a trabajar un tipo de tarjetas de esta. Aquí vemos una tarjeta de la tarjeta externa de un aire inverter. Vemos que tenemos la línea del neutro, pasa por un fusible, luego pasa por una bobina de choque, luego pasa por un relevador, pasa por el puente rectificador, luego viene al diodo rectificador. Tenemos dos IGBT, controlan al IPM, luego tenemos dos capacitores y tenemos un conector de salida de fan. Estos son algunos componentes que vemos en la tarjeta. Aquí vemos la tarjeta en la parte por la otra parte, por donde se ven los componentes. Vemos algunos componentes como son los capacitores, vemos el IGBT, vemos el diodo, el IPM, que es este que tenemos aquí. Aquí tenemos la fuente conmutada, entre otros componentes. Aquí vemos los componentes que les acabo de mencionar. Aquí vemos los sensores: sensor del compresor, sensor de ambiente y sensor del condensador. Para la comprobación estática de la etapa de potencia, desconectaremos los terminales instalados en P y N, así como los cables instalados en U, V y W, que en el caso de ir soldados a la placa tendremos que desconectar de los terminales del compresor para hacer dicha comprobación. Medimos lo que sería P y U, medimos lo que sería P y W, N y U, N y B, N, W, y nos debe dar aproximados los valores que vemos en el multímetro. Como lo dije anteriormente, chequeamos el valor de resistencia entre P y UVW y NVW, y debería ser del orden de los mega ohm. Nos debería dar un mega ohm o más. Ahora vamos a ver algunas fallas que tienen los equipos inverter, los aires. Una de ellas es cuando tenemos una anormal comunicación. Debemos verificar voltaje DC entre F1 y F2. Debe ser un voltaje de DC de menos 0.7 a 0.7 voltios DC. Luego debemos verificar conexiones y cableado. Otra falla es cuando la unidad exterior no enciende. El paso 1, debemos verificar voltaje AC 220 entre neutro y línea. El paso 2 es verificar si el termofusible en la hornera está abierto. El termofusible interrumpe los 5 voltios DC de la fuente conmutada. Otra falla es cuando la unidad interior no enciende. Debemos verificar voltaje AC entre línea y neutro. También verificamos el termofusible si no está abierto, y verificar el fusible interno. Debemos verificar voltaje de salida hacia la fuente conmutada, y si la PCB main de la unidad interior envía voltaje a la fuente, entonces debemos verificar voltaje de salida de la fuente de 5 y 12 voltios. Paso 6 sería verificar el fusible de la fuente si está abierto. Si el fusible de la fuente están abiertos, posiblemente el motor fan se encuentre en corto. Otra falla es cuando tenemos problemas con el
el ventilador. Error 154, verificar el voltaje de la salida de la fuente, debe estar entre 19 y 300 voltios DC. Aquí vemos, nos da un valor de 285 en la verificación. Paso 2 es verificar el voltaje de salida de la PCB main de la unidad interior de 310 voltios DC al motor fan. El voltaje entre el pin 1 y 3 debe ser de 280 a 360 voltios DC, cable rojo y negro. El voltaje entre 3 y 4 debe ser entre 14 y 16 voltios, cable negro y blanco. Y voltaje entre pin 3, 5 y 3, 6 debe ser entre 2 y 5 voltios y 5 voltios respectivo. Debería ser cable negro amarillo y negro azul. Debemos verificar también el aislamiento del motor. Debe dar una resistencia entre el pin 1 y 3 en ohmios, en unidades de mega ohmios, entre el cable rojo y negro. Resistencia entre 3 y 4 debe ser, la resistencia debe ser mayor a decenas de kiloohmios, cable blanco y negro. Resistencia entre pin 3 y 5, la resistencia debe ser mayor a centenas de kiloohmios de cable en el cable negro y cable amarillo. Y la resistencia entre el pin 3 y 6 debe dar un ohmiaje igual a unidades en mega ohmios entre el cable negro y azul. Cuando tenemos falla con respectivamente a los sensores, los termistores tienen una resistencia de 10 kiloohmios a 25 grados centígrados aproximadamente, y un voltaje de 0.5 a 4.5 voltios DC. Tenemos un sensor de aire de retorno, un sensor de entrada del evaporador y la medición de la temperatura de la mitad del evaporador. Tenemos que el valor de la resistencia a 20 grados es de 12.09 kiloohms, de 30 grados es de 8.31 kiloohms, de 35 es de 6.94 kiloohms y de 40 grados es de 5.83 kiloohms. Aquí tenemos otra falla. Cuando la unidad interior no enciende, debemos verificar el voltaje de entrada de la PCB display y revisar el voltaje entre el pin 1.3, 1.6 y 1.7 del conector. Debe dar 5 voltios. Si no enciende, intentar encender el equipo manualmente para descartar el control remoto defectuoso. Cuando la unidad exterior no enciende, verificar el voltaje en bornera de 110 o 220, verificar la conexión del cable entre bornera y PCB, verificar voltaje de entrada a la PCB de la fuente y verificar voltaje de salida de la fuente 5 y 12 voltios. Cuando tenemos el error E469, verificar si el reactor está conectado y revisar el estado del mismo. También debemos verificar voltaje DC en capacitores, como vemos en la imagen, los capacitores de gran tamaño. Errores 469, 466, 483 y 484, verificar voltaje en bornera 220, caída o elevación de voltaje de entrada, verificar condiciones exteriores de unidad interior y exterior, temperatura entre menos 10 y 46 grados centígrados, sino corregir ubicación, revisar reactor, problemas de conexión o reactor dañado, cambiar reactor, revisar voltaje en capacitores, revisar voltaje de entrada, o si no, cambiar PCB. Cuando tenemos el error 462, verificar condiciones exteriores de la unidad interior y exterior, temperatura entre menos 10 y 46 grados, si no, corregir ubicación, revisar sensor temperatura aire exterior y retorno, debe ser una resistencia de 10 kiloohms, voltaje entre 0.2 y 4.5 voltios, si no, cambiar termistor, revisar compresor, resistencia entre bobinas, aislamiento, problemas de cableado, o si no, cambiar compresor, verificar si válvulas de servicio están abiertas o si no, cambiar PCB, verificar bobinas del compresor, ohmios entre 1 y 2. Debemos verificar también los sensores, que son de 10 kiloohmios y un voltaje entre 0.2 y 4.5 voltios. Cuando tenemos el error 465, verificar resistencia del módulo IPM, si están abiertas o están en corto. Si cambiaste la PCB inverter, asegúrate de colocar pomada disipadora en los módulos y fijar la PCB uniformemente sobre el disipador. Si al reiniciar el equipo aparece nuevo el error, cambiar el PCB inverter. Errores 462 y 465, verificar condiciones exteriores de unidad interior y exterior,
revisar sensor de temperatura de aire exterior y retorno, revisar compresor y verificar si las válvulas de servicio están abiertas. Error 464, verificar condiciones, lo mismo, verificar condiciones exteriores, revisar sensor de temperatura, aire exterior y retorno, revisar compresor y revisar IPM. Aquí vemos que se debe comprobar el aislamiento de la IPM con el 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, debe dar una resistencia en megaohmios. También debemos comprobar el estado de los IGBT de la IPM. Modelos con comunicación AC. Primero se energiza la alimentación principal, la tarjeta de la unidad interior se energiza, operación de la fuente y de la tarjeta Micon de la unidad interior. Se activa el relé de la unidad interior, se energiza para alimentar la unidad exterior. La fuente de alimentación está en la unidad interior, por lo tanto la alimentación se suministra de la unidad interior hacia la unidad exterior. La unidad exterior trabaja con la operación de la fuente y del Micon. En el paso 3 se envía la comunicación entre la unidad interior y exterior, se energiza el relé sub de la unidad exterior, luego se energiza el power relay de la unidad exterior y empieza la operación normal del equipo. En los modelos con comunicación 485 se energiza primero la alimentación principal, la tarjeta PVA de la unidad interior y exterior se energizan al mismo tiempo. La unidad interior se opera la fuente y del Micon. La unidad exterior también opera de la fuente y del Micon. Luego se verifica la comunicación entre unidad interior y unidad exterior. Luego se verifica la comunicación entre el Micon principal y el Micon inverter de la unidad exterior. Micon significa microcontrolador. Luego se activa el subrelay de la unidad exterior y luego se activa el relay de potencia de la unidad exterior y se establece la operación normal del equipo. Y aquí vemos un diagrama eléctrico de un split, donde tenemos la main PCB, la tarjeta inverter y tenemos una tarjeta EMI, que es una tarjeta de filtrado para ruidos que vienen de la alimentación alterna. La tarjeta inverter es la que alimenta el compresor y la main PCB alimenta los demás dispositivos, como es donde llegan los sensores, alimenta las electroválvulas y otros tipos de componentes que ya hemos visto en mi curso de reparación de aire acondicionado y mi curso de tarjetas de aire acondicionado normal. Bueno, espero que les haya gustado este video, regálame un like y suscríbete para más videos de reparación. Nos vemos hasta la próxima, chao.